Hola, mi temática es el impacto del cambio climático en la seguridad humana y migración de los pequeños estados insulares en desarrollo, o SIDS, por sus siglas en inglés, del Pacífico. Una de las consecuencias del cambio climático es el desplazamiento forzoso de personas. A estos desplazamientos también se les conoce como migración climática y ocurren cuando los efectos del cambio climático, como los huracanes, el aumento en el nivel del mar o las sequías, interactúan con otro tipo de factores como socioeconómicos y orillan a las personas a desplazarse fuera de su lugar de origen o de residencia. Tan solo en 2019 se registraron 33,4 millones de desplazamientos internos en el mundo y casi 24 millones estuvieron relacionados con el clima. Es interesante ver que superan en número a los desplazamientos por conflicto y violencia. Eh, bueno, como les decía, en el 2019 se registraron 13 millones de tormentas intensas. Otro tipo de efectos, ciclones, huracanes y tifones, casi 12 millones y 10 millones de inundaciones, entre otros. Para el 2050 se estima que podría haber más de 140 millones de migrantes climáticos. Los efectos del cambio climático van a afectar de manera indirecta a la migración. Este impacto se va a ver atravesado por la pérdida de la seguridad humana. Aquí elaboré este esquema para que se pueda apreciar un poco mejor cómo funciona este mecanismo. En ese sentido, el objetivo general de mi tesis será explicar el impacto del cambio climático en la migración a partir de la pérdida de la seguridad humana en los SIDS de la región del Pacífico. A pesar de que ningún país está a salvo del clima, como lo vamos a ver en el mapa siguiente, es verdad que los países del sur son los que más afectados se ven por este tipo de efectos climáticos y desplazamientos, siendo los menos responsables de la crisis climática, ya que son los países del norte los que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y por ende al cambio climático. Si lo ponemos desde una perspectiva regional, podemos ver que es Asia Oriental y el Pacífico la región más afectada. Es por eso que yo decidí enfocarme en esta región. Aquí podemos ver la cantidad de desplazamientos en la última década. En 2010 hubo un máximo histórico y es por ello que decidí abarcar todo este periodo de tiempo, bueno, desde 2009 para tener un punto de comparación. Cuando hablo de la región del Pacífico, me refiero aquí a esta región, que a su vez está dividida en 3 subregiones y son básicamente es básicamente Oceanía. Sin embargo, yo me voy a enfocar en los SIDS, o sea, en los pequeños estados insulares en desarrollo. Esto quiere decir que voy a excluir a Australia y a Nueva Zelanda. Aquí está el mapa político de la región y de los SIDS. Están indicados con esta estrella o rombo dorado. Y bueno, estos son los SIDS, bueno, los países que voy a considerar, son 12 en total y todos son estados soberanos y miembros de la ONU. Ok, ya sabemos cuáles son los SIDS del Pacífico, pero ¿qué son? Bueno, básicamente se trata de países costeros de baja altitud y a la vez son microestados debido a su pequeña cantidad de población y a su pequeño tamaño territorial. Forman parte de un grupo de 52 países en total reconocidos en Río de Janeiro y divididos en 3 regiones. Todos los SIDS comparten los mismos desafíos, como pueden ser recursos limitados, aislamiento, precisamente susceptibilidad a desastres naturales o un déficit comercial. La característica más importante que comparten es que son estados archipelágicos. Esto quiere decir que están formados por islas o atolones, los cuales se encuentran al mismo nivel del mar. Por ejemplo, aquí Kiribati está formado por 33 islas o atolones que están aquí, pero también están aquí y también están aquí. Entonces son islas dispersas.
y que al estar al mismo nivel del mar, la subida de este podría hacer que llegaran a ser inevitables e incluso podrían desaparecer, ocasionando o dañando la propia existencia del Estado. Bueno, 7 de los 10 países más vulnerables y con mayor riesgo de desplazamiento interno son SIDS y 4 de estos 7 pertenecen a la región del Pacífico. Entonces, cuando hablamos del Pacífico, normalmente nos imaginamos esto como un paraíso. Y sí lo son, pero la realidad es que también están en peligro y corren mucho riesgo. Bueno, como les decía, el cambio climático y sus efectos no son un factor per se determinante en el desplazamiento forzoso de personas, sino que interactúan, por ejemplo, o se combinan más bien con otro tipo de factores preexistentes como las características físicas, la localización geográfica de estos países e incluso con los bajos índices socioeconómicos. Bueno, mi tesis va a estar dividida en 3 capítulos hasta el momento y ahorita me voy a enfocar en el primero, que son básicamente las aproximaciones conceptuales y metodológicas. El primer concepto que voy a abordar es el de seguridad humana, ya que a la vez es la metodología que yo voy a seguir para el desarrollo de mi investigación. Yo no voy a ocupar una teoría de las RI. Bueno, rápidamente como contexto histórico, sabemos que al hablar de seguridad es muy amplio, un concepto muy amplio. Tradicionalmente se hablaba de la seguridad del Estado frente a amenazas externas como el terrorismo o la guerra. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y con la globalización hubo una especie de metamorfosis, así me gusta llamarla a mí, para dar paso y peso a la seguridad humana. Entonces podríamos decir que hay una transición conceptual en donde el Estado ya no es el centro de la seguridad, sino el individuo. Bueno, cuando hablamos de seguridad humana. En ese sentido, yo voy a usar el informe sobre desarrollo humano de 1994 del PNUD como metodología para mi investigación. Esto porque la mayoría de la literatura lo considera como el documento fundador de la doctrina. En el PNUD está una explicación muy amplia de lo que es la seguridad humana, pero bueno, básicamente, en resumen, está centrada en un amplio rango de amenazas sobre los individuos y tiene 4 características esenciales. Para fines de esta investigación, la más importante va a ser la segunda, que sus componentes o dimensiones son interdependientes. Estas son las 7 dimensiones de la seguridad humana y este es como el condicionante para que exista cada una de ellas. Aquí es donde podemos apreciar por qué es importante destacar que cada una de las dimensiones es interdependiente y es porque generan como una especie de efecto dominó o de una cadena. Entonces, si una está en riesgo, probablemente la otra también lo esté y la otra y todas. Por ejemplo, si hay un huracán y esta arrasa o afecta la pesca y arrasa con las cosechas, se va a ver afectada la seguridad económica probablemente, pero también alimentaria y entonces también la de la salud y bueno, obviamente la seguridad ambiental y así sucesivamente. El segundo concepto que es importante mencionar es el de refugiados climáticos porque existe una pluralidad terminológica, no hay un consenso en cómo llamarles. Estos son algunos ejemplos, algunos hablan de refugiados, otros de desplazados, otros de ecovíctimas, pero la OIM reconoce en su glosario el concepto de migrante por motivos ambientales, que es básicamente la persona que, debido a cambios en el medio ambiente, se ve obligada a abandonar su lugar de residencia y se desplaza a otras partes de su país de origen o fuera del mismo. Quise incluir aquí el caso de Ioane Teitiota, que es un kiribatiano considerado el primer refugiado climático. En 2007 abandonó Kiribati, se fue a Nueva Zelanda, pero en 2015 lo expulsaron de Nueva Zelanda debido a que se le venció la visa y Teitiota decidió denunciar al gobierno de Nueva Zelanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU basándose en su derecho a la vida. Él decía que el aumento del nivel del mar, entre otros efectos, han hecho que Kiribati sea inhabitable, han ocasionado disputas violentas por la tierra, la degradación ambiental dificulta la agricultura familiar, el suministro de agua dulce se ha contaminado, entre muchos otros efectos. Aquí puse la resolución, bueno, el dictamen, y no se ve, obviamente, pero
aquí está como el código y aquí también está como para la referencia para que lo busquen, porque en serio está muy, muy interesante, no está muy largo y está muy interesante ver esto. Bueno, la decisión del tribunal no fue a favor de Teitiota. Dijeron que llegaron a la conclusión de que no había un nivel suficiente de riesgo ni un riesgo real. Sin embargo, este caso sienta un precedente a escala mundial, a pesar de que falló en contra del kiribatiano, y supone el reconocimiento tácito del primer refugiado climático. Australia y Nueva Zelanda han seguido rechazando solicitudes de asilo por motivos climáticos de naciones insulares del Pacífico, y esto se debe principalmente a que los refugiados climáticos no están reconocidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto para los Refugiados de 1951. Esta convención pues, es el marco jurídico más importante a nivel internacional en cuanto a refugiados. Sin embargo, digamos que ya proporciona una definición obsoleta de la noción de refugiado, porque se limita básicamente a los refugiados por políticos o de guerra, por raza, religión, nacionalidad, pero deja fuera, por ejemplo, las refugiadas por violencia de género o a los refugiados climáticos, obviamente. Entonces, esto nos da pie a consultar otros regímenes, como pueden ser los principios rectores de los desplazamientos internos. Estos sí aceptan los desastres naturales, así como los provocados por el hombre, como posible motivo de desplazamiento. Y bueno, la migración en sí está protegida por la libertad de movimiento y el derecho a elegir la residencia. Hay países, sin embargo, que sí reconocen en su legislación el término y no nada más lo reconocen, sino que también les brindan protección, como son Finlandia, Suecia y Argentina. Bueno, con todo esto podemos decir que al hablar de migración climática estamos hablando de tres grandes variables en las relaciones internacionales, que son cambio climático, seguridad humana y migración. Es un problema muy complejo, de por sí hablar de migración es muy complejo, bueno, no un problema, es un tema muy complejo. Y hablar de migración climática, al no existir un consenso conceptual ni una condición jurídica aprobada, perjudica la comprensión del tema y además genera obstáculos en la implementación de un sistema internacional de justicia eficaz que proteja pues, a estos seres humanos. Eh, al abordar el tema, aparte de hacer visibilidad a la temática, pues la intención es ayudar a proporcionar o al menos generar propuestas para aminorar el problema y para atender a quienes ya se han visto afectados por los efectos del cambio climático. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver hasta aquí.